oportunidad vamos a trabajar una serie de fórmulas que nos va a permitir contar figuras. Muchos de los ejercicios en razonamiento matemático nos piden que contemos cuántos cuadraditos hay, cuántos triángulos hay, cuántos cubitos hay. Entonces el día de hoy solo nos vamos a dedicar a analizar las diferentes formas y fórmulas que hay para contar figuras. Todos se familiarizarán con esta fórmula, ¿no es cierto? El n por n más 1 sobre 2, muy conocido y muy utilizado. Sirve para sumar números consecutivos, pero también sirve para resolver problemas de conteo de figuras. Esta fórmula nos va a permitir contar segmentos, ¿de acuerdo? Esta fórmula nos va a permitir contar segmentos simples, es decir, los segmentos pequeños que estás observando acá, y segmentos también compuestos por 2 segmentos, compuestos por 3 segmentos, y te va a contar hasta el segmento grande también, ¿ya? Esta misma fórmula también nos va a permitir contar ángulos. Ángulos simples, los pequeños que estás viendo aquí, el 2, el 3 son ángulos simples, y también los ángulos compuestos por 2, por 3 ángulos, y también el ángulo grande, el ángulo final, también es un ángulo y va a ser contado con esta misma fórmula. Esta fórmula también, hijos, la vamos a utilizar en problemas que te pidan contar triángulos. ¿De acuerdo? Si me pide contar cuántos triángulos tiene la figura, lo único que tenemos que hacer es simplemente contar acá los espacios que hay, ¿sí? O en otras palabras, los triángulos simples que hay, colocarlo en la fórmula y me va a contar el total de triángulos. Los pequeños que ves acá alargados, los que están formados por 2 triángulos, hasta el triángulo grande también va a contar. También va a contar lo que se llaman sectores circulares. ¿De acuerdo? También va a contar sectores circulares. Muy bien, entonces todo eso con una sola fórmula. Ejemplo. El problema nos dice cuántos triángulos hay en la figura. Entonces inmediatamente reconozco. A ver, este triángulo yo lo he visto, profesor. Ah, ya está. Se parece a este, solo que tiene algunas líneas aquí. No te preocupes por las líneas, lo vamos a analizar después. Al aplicar la fórmula del n por n más 1 sobre 2, nos va a contabilizar los triángulos alargados que hay aquí. Los alargados, ¿de acuerdo? Y también la combinación de 2 triángulos alargados, 3 triángulos alargados. Eso es lo que nos va a contar la fórmula. ¿Perfecto? Ok, ahora, pero me doy cuenta que hay 3 pisos en este triángulo. Entonces, simplemente para contar todos los existentes lo vamos a multiplicar por 3. ¿Por qué? Porque en este piso hay la misma cantidad de triángulos. En este otro piso también hay la misma cantidad de triángulos y también en el dibujo grande también la misma cantidad de triángulos. Por lo tanto, se va a repetir 3 veces esa cantidad. Solo lo multiplicamos por la cantidad de pisos que cuentes aquí. ¿Se entendió? Muy bien, entonces, resolviendo eso vamos a tener que 10 por 10 más 1 por 3 sobre 2. 10, ¿de dónde sale esto, profesor? De contabilizar aquí. ¿Te das cuenta? 1, 2, 3 y el problema nos dice que hay 10. Eso se coloca en la fórmula, el último conteo que se hace. Resolviendo esto te va a salir 165 triángulos. ¿De acuerdo? 165 triángulos. Ahora bien, hay un caso especial que tienes que tener en cuenta. Te das cuenta que este problema no se parece ya a este. ¿Ok? Entonces, cuando tú veas un triángulo y tienes líneas cruzadas, lo único que tienes que contar son los espacios que hay acá, los segmentos que hay acá. 1, 2, 3, hasta n, y acá también contamos 1, 2, 3, ¿verdad? Hasta m. A veces van a coincidir, a veces no van a coincidir estos dos valores y lo colocas en la fórmula. Es n por m más m sobre 2. ¿Correcto? Para este caso especial. Vamos a contabilizar otro tipo de figuras ahora, mira. Por ejemplo, acá tengo un cuadrilátero, ¿de acuerdo? Y el problema te va a preguntar el total de cuadriláteros. Con esta fórmula podemos contar el total de cuadriláteros. Quiero que se entienda de que si el problema me pide contar cuadriláteros, también esta fórmula va a contar cuadrados, ya que un cuadrado también es un cuadrilátero. Entonces, esta fórmula, ¿qué cosa va a contar? Me va a contar los cuadrados pequeños y me va a contar también los cuadrados formados por otros cuadrados, ¿de acuerdo? Pero aparte de ello, también me va a contar este tipo de figura que tiene 4 lados.
¿Ve? Los rectángulos. Puede ser este, puede ser el que está acá. Todo eso va a contar la fórmula. ¿Estamos de acuerdo? Incluso esta fórmula va a contar también la figura grande, ya que la figura grande no es un cuadrado, es un rectángulo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque acá tengo n casilleros y acá tengo m casilleros, no coincide, es un rectángulo. Y si es un rectángulo, es un cuadrilátero. Entonces, esta fórmula va a contar todas las figuras que acá tienen 4 lados, en otras palabras. ¿Perfecto? También esta fórmula se puede aplicar cuando la figura es un cuadrado perfecto. También la puedes aplicar sin ningún problema. Muy bien. Ok, ahora, ¿qué otra cosa te puede preguntar el ejercicio? Te puede preguntar el total de cuadrados. Ojo, esta fórmula solo te va a contar cuadrados. Cuadrados pequeños, ¿sí? O cuadrados grandes, pero cuadrados, no cuadriláteros. ¿Estamos de acuerdo? En otras palabras, no va a contar las formas alargadas. ¿Perfecto hasta aquí? Ahora, esta fórmula también la vas a aplicar, ojo, cuando tu figura sea un cuadrado. Eso es importante. Ahora, profesor, ¿y qué pasa si mi figura principal no es un cuadrado? Es decir, tengo un rectángulo como tengo acá. Si tengo un rectángulo y el problema me pide contar cuadrados, puedes utilizar esta fórmula. Entonces, esta fórmula se utiliza para contar cuadrados si mi figura es un cuadrado, la grande. Esta fórmula se utiliza para contar cuadrados cuando mi figura principal es un rectángulo. ¿Se entendió? Muy bien. ¿Y cómo funciona esta fórmula? Ahora vamos a ver un ejemplo, porque esta fórmula es un poquito difícil de entender. Ahora vamos a ver un ejemplo acá. Ejemplo, dice así. ¿Cuántos cuadrados hay en la figura? Y me doy cuenta que la figura no es un cuadrado, es un rectángulo. Entonces, si mi figura es un rectángulo y me pide contar cuadrados, esta sería la fórmula correcta. Lo que quiero que aprendas no es la fórmula, sino la forma de trabajar esto. Lo primero que vamos a hacer es contabilizar los cuadrados que hay aquí. Hay 6, cuéntalos tú mismo por favor. Y también vamos a contabilizar los cuadrados que hay aquí. Hay 4. Esos dos valores se colocan en la fórmula. Acá empezamos con estos dos. Así mire, 6 por 4. Me dice que se multiplica m por n. En este caso sería 6 por 4. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Agregas el otro factor que continúa, 5 menos 3. Cuando me dice m menos 1 y n menos 1 se refiere a que el 6 va a disminuir en 1 y el 4 también va a disminuir en 1. Y sigues agregando factores, siempre disminuyendo uno a cada uno de ellos. ¿Te das cuenta? Hasta que vas a llegar a un 3 por 1. Cuando tú llegas a un factor que tiene acá la unidad, ahí te detienes. ¿Por qué? Porque el siguiente factor sería, mira, sería 2 multiplicado por ¿cuánto? Por 0. Y 2 por 0 pues es 0. Entonces no va a agregar más cuadrados aquí. Perfecto. Entonces tú ves un 1 aquí en tus factores, ahí te detienes. Estos puntos suspensivos quiere decir que va a continuar la fórmula, pero tú ya sabes dónde vas a detenerte. Perfecto. Entonces multiplicas y sumas todo, me va a dar 50. 6 por 4, 24, más 15, más 8, más 3, me da todo 50. Perfecto. Muy bien. Ahora